¿Cómo se las clasifica las ETA? Voy muy lento y estoy muy pasada de tiempo, por favor me avisan. ¿Está bien? Bueno. Lo vamos a clasificar de acuerdo al tipo de... Hay distintos tipos de clasificación, pero una de ellas está referida al tipo de agente etiológico, que puede ser microbiológico, puede ser químico, puede ser físico, ya me voy a referir a esto, y alergénico. Esto en este momento el Código Alimentario Argentino lo está trabajando fuertemente porque se ha demostrado de que en pos de hacerlo más durable al alimento, en pos de darle más durabilidad a través del tiempo, se le agregan al alimento muchos conservantes, además de conservantes, los colorantes, los edulcorantes, los saborizantes, los que generan más gusto en el alimento, etcétera, que están dando procesos o se están presentando muchas personas con alergias a esos componentes o a esos aditivos artificiales que se le agrega al alimento. Entonces ahora el Código Alimentario está trabajando fuertemente para que esos aditivos alimentarios estén en el rótulo de los alimentos y aquella persona que tenga algún tipo de alergia a alguno de estos componentes lo pueda detectar en el rótulo alimentario para que no le produzca ningún tipo de problemas. Está siendo fuertemente trabajando y es un problema serio el de alergenos que se introducen como coadyuvantes o como aditivos a los alimentos. Bueno, otra de las clasificaciones está referida a cómo se producen es decir, a la fisiopatogenia, cómo se produce la enfermedad, por infecciones, por intoxicaciones puras o por una mezcla de ambas, que se denominan tóxico-infecciones. Las características epidemiológicas, si son enfermedades prevalentes, epidémicas o emergentes, que ya voy a tratar, y si, cómo se presentan esas enfermedades. La mayoría se presentan como enfermedades diarreicas agudas, pero también hay enfermedades neurológicas, y esto pareciera raro, ¿no? Una enfermedad transmitida por alimentos que termina provocando una enfermedad neurológica, ya la vamos a ver. Y otras enfermedades diseminadas que también son realmente importantes. Por eso no es que solamente la enfermedad alimentaria se va a presentar como diarrea o vómito. No necesariamente. Hay casos más importantes. Desde el punto de vista del agente etiológico, los microorganismos, que ya lo vamos a tratar, virus, como les dije, bacterias y parásitos fundamentalmente. Contaminaciones químicas, estas son generalmente accidentales. Accidentales me estoy refiriendo porque pueden ocurrir en el hogar o pueden ocurrir ahí en la granja o en el lugar o en la quinta en donde se produce la contaminación por herbicidas, pesticidas, etc. En el hogar o en los establecimientos elaboradores de alimentos, ¿por qué ocurren? Porque muchas veces uno en el hogar, incluso en estos establecimientos, suele colocar esas sustancias químicas en botellas no debidamente rotuladas. Incluso se puede colocar dentro de una botella de gaseosa, sobre todo cuando se compran así en forma... no envasadas en origen, sino en forma libre. Vienen esas casas que expenden estos productos químicos en forma en cantidad, que uno va con la botellita, le dan una botellita de gaseosa en donde tiene el agente químico y donde uno a veces no tiene la precaución de rotularlo. El niño ve una botella de Coca-Cola o una botella de cualquier gaseosa y no sabe leer ni nada, y él, ¿qué hace? Lo inmediato es tratar de tomarla pensando que tiene una gaseosa en su interior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la precaución fundamental en este caso?
todas las sustancias químicas en el hogar deben estar colocadas a una altura en donde los niños no puedan llegar o en un lugar a donde los niños no tengan acceso para no cometer la imprudencia, ¿no es cierto?, de tomar algo o ponerse en contacto con alguna de esas sustancias químicas que van a crear el cuadro agudo de enfermedad, ¿no? Y en lo que tienen que ver con las quintas y el uso de pesticidas o herbicidas, también se suelen generar intoxicaciones agudas o crónicas en quien las manipula. Hemos visitado granjas en donde se cultivaban verduras que luego iban al mercado de abasto, en donde los tenían en cualquier envase y en cualquier lugar al azar. Hay lugares en donde las condiciones, ahora eso se ha mejorado muchísimo, en donde las condiciones de la gente que trabaja en ese lugar no son las mejores, ¿no? Ahora, como participan directamente agrónomos desde el mercado de abasto, en esta revisión de las quintas, se le ha indicado y se les ha ordenado la forma en que deben de tratar a estos químicos, que muchos de ellos son pesticidas muy potentes, ¿no? Y que pueden traer realmente situaciones muy peligrosas. En las fumigaciones, por ejemplo, ¿no? Que no sean las fumigaciones de estos pesticidas, que no sean cerca de poblaciones. Eso es muy importante. Fíjense que en la ciudad de Córdoba estuvo el caso de Villa Libertador, en donde muchos campos muy cercanos a las casas se fumigaba con pesticidas y eso generó la demanda de toda la población la gente de este barrio, que trajo como consecuencia también que se los pusiera presos a los que fumigaban y a los dueños de los campos. Bueno, me están avisando que estoy media lenta, pero quería comentar esto porque es importante, ¿no?, para el curso de ustedes. Los agentes físicos es lo que puede llegar al alimento, el trocito de, se nos rompió un vaso, ¿no es cierto?, en un restaurante, se rompe un vaso, salta un pedacito de vidrio y después nos encontramos que estamos comiendo y tragamos o nos encontramos con el pedacito de vidrio o nos encontramos con una cerilla de un fósforo, hemos encontrado de todo, hasta un guante, esto fue por denuncia de una consumidora, un dedo de un guante en una mortadela. Qué desagradable, ¿no? Porque uno dice, ¿qué pasó con el dedo de...? Bueno, es de todo, de lo que ustedes se imaginen. Y como yo les contaba de la Coca-Cola, encontrar blister de pastillas, encontrar, por ejemplo, insectos, encontrar de las cosas que menos se pueden imaginar. Esas, en el caso de la Coca-Cola, nosotros fuimos expresamente a ver qué pasaba ahí, y tienen sensores que entran dentro de las botellas a censar que no haya nada, o sea, imposible de que algo pudiera quedar allí, y había un solo tramo en donde no había sensor hasta que iba al lugar en donde se le colocaba la tapa. Ahí era donde se tiraba algo adentro de la botella. Era exprofeso, no era casualidad. Entonces, hay muchas cosas que pasan no por casualidad, sino porque... pasan porque el empleado lo hace a propósito, como una... Bueno, no me sale la palabra cuando uno hace a propósito de colocar algo en un alimento, ¿no? Las características fisiopatológicas, no quiero demorarme, pero tengo para contarles cosas inimaginables por ustedes.
de que se encontraron dentro de alimentos. Habíamos dicho que las clasificábamos en infecciones o intoxicaciones. Infecciones cuando estas son producidas por la ingestión de alimentos o agua contaminada con el agente infeccioso, que va a llegar al intestino y ahí va a producir su daño. Intoxicaciones cuando lo que consumimos son toxinas, que pueden ser toxinas químicas o biológicas directamente. Y entre estas dos cosas existe lo que se llama la toxicoinfección, en donde el microorganismo infecta y una vez en el intestino produce in vivo en nuestro intestino la toxina. Con respecto a esto, como infecciosas, damos el ejemplo de salmonela. Bueno, ahí tienen los microorganismos que pueden, no los voy a referir porque total los tienen escritos, los que pueden causar infecciones, los que pueden causar enfermedades toxigénicas, puras, porque yo lo que consumo es el alimento con la toxina, son Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum y Bacillus cereus bajo el síndrome emético. Y las que producen toxinas in vivo en el intestino, ¿se entiende esto que estoy diciendo? ¿Se entiende? Bueno, son Clostridium perfringens, Bacillus cereus, pero bajo otro síndrome que es el síndrome diarreico, Clostridium botulinum en infantes, en menores de 1 año, Escherichia coli enterotoxigénica y enterohemorrágica y Vibrio colérico, que también es una enfermedad tóxico-infecciosa. O sea, estos son tóxicos infecciosos y estos, los de arriba, son, son tóxicas puras, son enfermedades tóxicas puras. Bueno, con respecto a las características epidemiológicas, decíamos las prevalentes, las que siempre están. Prevalentes son las que todos los años sabemos que vamos a tener intoxicaciones por estáfilos, sabemos que vamos a tener alguna por Bacillus cereus o Clostridium perfringens, que son las comunes. Las epidémicas son las inusuales. Pero inusuales con respecto a qué? Inusuales con respecto a la cantidad. Entonces, que tengamos un brote, por ejemplo, de hepatitis A en una escuela, habla de una enfermedad epidémica. Que tengamos un brote de, por ejemplo, un Clostridium botulinum por consumo de un alimento envasado, estamos hablando de un brote que hay que rápidamente cortarlo para evitar, ¿no es cierto?, mayores daños. Y las emergentes son las que aparecen como nuevas. En nuestro medio, una emergente es la Escherichia coli o 157, pero hay otras Escherichia coli de otras 0 variedades enterohemorrágicas, ¿no?, que también han aparecido como emergentes, como la 104H4, que produjo una epidemia de síndrome urémico hemolítico en Alemania por consumo de brotes de soja, brotes de alfalfa y de lentejas que eran producidas en una granja de Alemania, pero exportaba estos productos a otros países. ¿Y cómo se pueden presentar? Se pueden presentar como enfermedad diarreica aguda. Cuando decimos una diarrea es cuando se tienen más de 3 deposiciones acuosas en 24 horas y que pueden ser producidas por todos estos agentes químicos, bacterianos, virales o parasitarios. Enfermedad neurológica. Ya vamos a ver el ejemplo del botulismo particularmente, en donde el microorganismo produce la toxina en el alimento, consumimos el alimento, la toxina es absorbida a nivel intestinal y llega al sistema nervioso central y produce la enfermedad. La marea roja, no sé si alguien tiene idea de qué es lo que es la marea roja. La marea roja es una enfermedad que se presenta, lo voy a decir rápidamente para que no me reten por el horario, una enfermedad que se presenta en los mares de Argentina, sobre todo desde Puerto Madryn para abajo, en donde durante el año hay un crecimiento, en algunos años, porque no es todos los años en particular,
particular algunos años, tienen un crecimiento de invertebrados que son los dinoflagelados, que conforman el fitoplancton del mar, y esos dinoflagelados son consumidos por los moluscos bivalvos, porque ellos tienen un proceso de alimentación de filtración, los moluscos bivalvos, y estos dinoflagelados generan en esa cantidad una toxina que se llama sacitoxina, que se consume cuando uno se alimenta de ese molusco. Entonces, cuando aparece esa coloración rojiza, por eso marea roja, por un crecimiento anómalo de los dinoflagelados, se pone en veda la recolección de moluscos. No se pueden recolectar porque se sabe de que están intoxicados y producen una enfermedad paralítica y la muerte. Enfermedades diarreicas sistémicas, estas ya no involucran solamente el aparato gastrointestinal, sino todo el organismo, y ahí tenemos la brucelosis, la listeriosis, fiebre tifoidea, hepatitis, triquinelosis y la toxoplasmosis, como algunas de las enfermedades.